Bueno, saludos a todo el mundo y bienvenidos, bienvenidas a la conferencia ICRA 2025, Cultura en Conflicto, Resiliencia y Cooperación para Prosperar en Órdenes Mundiales Cambiantes, que se celebra como evento previo a la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas y Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondia Cult. Es un placer estar con todos ustedes en esta sesión, que es en realidad una sesión de panel con distintas organizaciones internacionales sobre relaciones internacionales basadas en la confianza, y es una de 5 sesiones en línea. Tienen el link en el enlace para obtener más información. Soy Maike Letou, especialista en estudios culturales y políticos en Friedrichshafen, Alemania. Y soy miembro de la ICRA, que es la Alianza de Investigación de las Relaciones Culturales Internacionales, que aúna a investigadores de todo el mundo y a especialistas en relaciones internacionales. Cuando hablamos de relaciones culturales, hablamos de trabajo internacional en en el campo de arte, educación, sociedad, para fomentar el desarrollo, la comprensión, fomentar la colaboración y mejorar y sostener el diálogo entre las personas y las culturas. Sin embargo, vivimos en una época marcada por un auge de los conflictos violentos, de narrativas opuestas y del resurgir del nacionalismo. Y a la luz de esto, vemos una creciente necesidad de liberar la cultura de interpretación política y de buscar formas de reforzar la cooperación cultural para fomentar la comprensión mutua y la confianza, así como prestar apoyo a los procesos de reconciliación post-conflicto. Aquí abordamos dichos retos aunando distintas perspectivas y ofreciendo un debate esencial sobre el futuro de la cooperación internacional, y los distintos paneles se centrarán, entre otros, en el artivismo, el populismo o la democracia cultural o la digitalización, entre otros. El objetivo es que esta conferencia sirva de laboratorio, de lugar de diálogo y de punto de partida para distintos procesos y acciones. Deseamos tener un debate abierto, constructivo, y pedimos a todas las personas participantes que sean respetuosas en sus interacciones. Pueden formular sus preguntas y comentarios, así como también reflexiones en el chat a medida que vamos conversando, y trataremos de cubrir todas ellas durante la sesión. Nuestro panel de hoy explora el impacto de los conflictos actuales y los procesos de desarrollo de confianza en la cooperación internacional. En años anteriores hemos visto un aumento en las derivas autoritarias e ideologías nacionalistas y el incremento de los conflictos violentos. Todo esto tiene una enorme repercusión en la relación cultural, en los enfoques y también en sus prácticas. Hoy vamos a debatir estrategias institucionales y enfoques para organizaciones de mediación internacional en la región VANA, que no es otra que la de África Occidental y África del Norte. Y bueno, también veremos la embajada suiza en Túnez, entre otros puntos geográficos. Estas organizaciones internacionales desempeñan a menudo un papel esencial a la hora de prestar ayuda a actividades culturales y ofrecen distintas oportunidades de financiación, pero también de networking y de intercambio internacional, que permiten y fomentan actividades artísticas. Sin embargo, esta participación a menudo se ve limitada por agendas externas, y veremos ahora la perspectiva de las personas artistas
y de cómo perciben el ayuda y las estrategias de estos agentes internacionales, y también nos fijaremos en las causas subyacentes, o mejor dicho, en las jerarquías de poder subyacentes que subyacen a estas relaciones internacionales. Es un placer ahora presentar a nuestras tres personas especialistas que van a compartir sus experiencias y estrategias del campo de las relaciones internacionales. En primer lugar, tenemos a Amira Hamami, que es especialista en gestión cultural y cooperación internacional. Actualmente ocupa el cargo de agregada cultural en la Embajada de Suiza en Túnez. Está especializada en el diseño y la implementación de proyectos culturales y en el desarrollo de redes entre las partes interesadas del sector. Además, Amira Hamami posee un diploma nacional en diseño con especialización en publicidad gráfica, así como un máster ejecutivo en gestión cultural. Nuestra segunda persona panelista es Frédérique Berger, que trabaja como directora de arte para la región MENA, Medio Oriente y Norte de África, en el Instituto Goethe del Cairo desde 2022. Estudió geografía y gestión de organizaciones culturales y sin ánimo de lucro en Maguncia, Bonn y París, entre otros. Tras estudiar árabe durante un año en Jordania, Frédérique se incorporó al Instituto Goethe en 2017, primero en el Líbano y luego en 2020 se trasladó al Departamento de Estrategia en Múnich durante un par de años. Y nuestra última persona panelista es Mohamed Ben Soltan, que es artista visual, comisario y antiguo director artístico del Centro de Arte BAC de Túnez. Ha comisariado numerosas exposiciones internacionales y ha dirigido también proyectos culturales financiados por la Unión Europea. Su práctica se centra en la autonomía cultural desde una perspectiva descolonial y en la creación de redes artísticas transfronterizas entre el norte de África, Europa y Canadá. Les damos una cálida bienvenida a los tres. Muchas gracias por participar en este panel. Espero ya con ilusión el debate. Y tenemos unos 60-90 minutos para el mismo. Muchísimas gracias, Meike. Para empezar, quisiera presentar una serie de ideas como punto de partida sobre el concepto de confianza, porque es lo que queremos debatir hoy en este panel. La confianza a menudo se describe como la divisa invisible de las relaciones culturales internacionales. Desde nuestra perspectiva, la confianza no es algo que se da por sentado, sino que una relación socialmente producida con significados compartidos y intercambios. Además, también supone el cimiento del poder blando, que puede posibilitar la legitimidad, la credibilidad y también permite la influencia cultural y política para que se ejerza sin coerción. En las relaciones culturales internacionales, la confianza crea el espacio para el diálogo y la cooperación, pero también tiene un equilibrio muy frágil y, sin duda, nunca es neutral. Es muy importante cuando hablamos de situaciones de conflicto y asimétricas que vienen determinadas por aspectos contemporáneos, pero también históricos. Estamos hablando de desigualdades históricas y también de relaciones de poder asimétricas. Y en esta sesión queremos explorar algunas preguntas esenciales sobre la confianza. Y quisiera, en primer lugar, preguntar a Mira y a Frédérique, como representantes de organizaciones de intermediación internacional, pues cómo puede la comprensión mutua y la confianza fomentar el intercambio cultural en el contexto frágil y de crisis de hoy en día y en este mundo multipolar. Y en segundo lugar, ¿qué papel pueden estas desempeñar y asumir y qué limitaciones presentan? Así que empezaría quizá con Amiga,
para que nos dé una breve introducción de la participación suiza en Túnez. Tienes la palabra, Amira. Muchísimas gracias, Meike. Voy a compartir en un segundo la presentación. Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por invitarme a este panel tan interesante. A modo de presentación breve, soy Amira Hamami, que trabajo en la Embajada Suiza en Túnez y soy responsable de eventos culturales. Y sí, soy esa persona afortunada que pasa mucho tiempo yendo a conciertos, exposiciones, proyecciones de cine y a veces solucionando incendios técnicos de última hora. Pero bueno, más allá de la logística, mi cometido es tender puentes entre Suiza y Túnez, entre instituciones y artistas y a veces también entre, bueno, informes sobre políticas y personas reales. Siempre resulta muy emocionante, aunque no siempre fácil. Aquí tenemos una pincelada general sobre la presentación de hoy, donde voy a tratar de responder a todas las preguntas y de explicar nuestra función cultural en África Oriental y la región Wana, África Occidental y África del Norte. Bueno, quisiera dedicar unas palabras al contexto, en el amplio contexto en el que operamos. Desde la independencia de Túnez hemos conseguido numerosos avances en el acceso a la educación, la sanidad y los servicios sociales. Pero mantener estos logros ahora supone un reto, ya que persisten desigualdades en regiones rurales e interiores, donde la pobreza y el desempleo presentan cifras récord. En 2011, bueno, se produjo la transición, con lo cual se avivaron estas brechas y vimos, bueno, el camino hacia la democracia, sociedad estable, pero vimos también fragilidad económica y crisis recurrentes como la del COVID-19 que afectó enormemente a muchísimas personas, especialmente a las personas artistas y personas trabajadores profesionales. Siguiente diapositiva. A modo de contexto del desempleo juvenil. Estamos hablando de una cifra superior al 37% que puede alcanzar picos del 50% en determinadas regiones. En cuanto a los universitarios, estamos hablando del 23,5%, mientras que en cuanto a las mujeres es un porcentaje que se duplica en cuanto al de hombres. Se gradúan y se dan cuenta de que el mercado laboral no tiene lugar para ellas. ¿Por qué es importante la cultura en este contexto? Hemos observado que las iniciativas culturales no son habituales y dado que las instituciones son frágiles y tienen presupuestos limitados y siempre a corto plazo, es el motivo por el que la cultura va más allá del arte. Versa sobre cómo brindamos a las personas voz propia para que puedan crear, compartir y expresarse. Incluso en estos momentos tan difíciles tenemos la determinación de abrir nuevos espacios para desarrollar oportunidades de creación, porque creemos que el arte no es un lujo, que el arte no es una diversión, sino que es una forma de resistencia, de resiliencia y que sirve de memoria.
Ahora quisiera presentar la embajada suiza, ahora cuando veamos los logos. Muy bien. ¿Qué hacemos cuando se nos pregunta qué hacemos en la embajada suiza? Pues a veces bromeamos porque tendemos puentes con ideas, con proyectos, pero en términos prácticos prestamos apoyo a personas, artistas, cinematógrafos, directores, directoras, incluso proyecciones de cine para brindar a personas artistas suizas posibilidad de conocer a personas con origen tunecino, para conferir visibilidad internacional y coorganizar la Semana del Idioma, aunando a comunidades y estudiantes. Por ejemplo, participamos en actividades internacionales como los Días de la Francofonía, la Semana del Idioma Italiano, y este evento puede sonar formal y diplomático, pero más allá del nombre, a menudo hay tormenta de ideas, improvisación, negociación. A veces se trata simplemente de algo tan sencillo como crear un espacio para que las personas, bueno, posibiliten la magia. Así de sencillo. Ahora quisiera presentar qué es Pro Helvetia, que es el consejo cultural que se fundó en el 98, cuya misión es crear el intercambio cultural entre Suiza y toda la región árabe. En Túnez, Pro Helvetia permite la conexión con agentes culturales, con elementos de coproducción entre artistas tunecinos y suizos. Además, también permite programas de residencia cultural. No solo envían personas, artistas suizas a Túnez o a la inversa, sino que tratan de que sea un intercambio bidireccional. Estamos hablando de intercambios, de exportación cultural, de diálogo, aprendizaje, co-creación. En suma, nuestro cometido aquí no es solo financiar eventos, sino conectar, escuchar y asegurarnos de que es posible la creatividad y que de que ésta viaje de manera transfronteriza. Es decir, nos tienen que ver quizá como celestinas culturales que permiten la colaboración y vamos a compartir con ustedes una serie de ejemplos. Otro ejemplo, tenemos aquí tres proyectos que estamos, en los que estamos trabajando ahora. Primero tenemos Les Enfants Rouges, los niños rojos, con cooperación suiza y en particular hemos prestado apoyo a un enfoque basado en la inclusión y la solidaridad. No prestamos apoyo a la producción cinematográfica, sino a la transmisión del saber hacer, de los conocimientos prácticos, para compartir los conocimientos de la dirección con personas jóvenes y con mujeres en Kef, en el noroeste de Túnez. Luego, otro ejemplo muy inspirador es este programa articulado en torno al Festival Internacional de Doga, que da la bienvenida a visitantes para que experimenten un verdadero intercambio cultural y puedan derivar en oportunidades económicas para familias y para todo el ecosistema. Fomentamos la economía, desarrollamos la gestión y el espíritu emprendedor. Y esto forja relaciones entre
las culturas locales e internacionales. El tercer ejemplo que tenemos es el siguiente. Es el festival Dream City, que, por cierto, se celebra ya muy pronto en Túnez. Les invito a todos a venir, a que vayan a verlo, el festival Dream City, donde buscamos crear espacios seguros, una interacción segura para crear oportunidades para las personas jóvenes en distintos sectores creativos. Aquí queremos prestar apoyo a las comunidades locales con opciones inclusivas y creativas. Simplemente la idea aquí es que la Embajada Suiza y la cooperación de Suiza presta apoyo a estas iniciativas y fomenta la inclusividad, el desarrollo, la igualdad de género y la resiliencia local. Siguiente. Nuestro panel de hoy va sobre la confianza y yo he elegido un pequeño paisaje representativo de Suiza para que lo puedan admirar un momento y para darles un pequeño respiro. Estamos hablando de confianza, como digo. Y me gustaría compartir por qué la confianza en tiempos de crisis es tan importante. Porque cuando tenemos tensiones políticas o fragilidad económica o incluso violencia, la confianza es lo único que permite a las personas sentarse a la misma mesa y hablar sin miedo. Sin confianza, incluso el proyecto mejor financiado fracasa. Pero la confianza no se construye de la nada. En nuestro campo siempre hay asimetrías entre el norte y el sur, entre instituciones con presupuesto y personas artistas con presupuestos limitados o con ningún presupuesto, sin recursos. Las instituciones internacionales en muchos casos caen en la desconfianza. ¿Y qué podemos hacer? Pues practicar la humildad, tratar de ser transparentes con nuestros socios. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Ser consistentes, incluso si las crisis amenazan la continuidad. Y no podemos olvidar que Suiza tiene valores como el diálogo, la diversidad, y bueno, tiene 4 lenguas nacionales y un sistema federal. Y la tradición del diálogo ha marcado siempre cómo Suiza se ha relacionado en el extranjero, no para imponer, sino para apoyar y co-crear a otros. Bien, para ir cerrando, la confianza no es un concepto bonito, sino que es una práctica, es algo que se construye paso a paso, con transparencia, paciencia y constancia. Tiene que ver con relaciones a largo plazo, tiene que ver con la construcción de capacidades y dar apoyo a esa construcción de capacidades y redes. Y cómo apoyamos a nuestros socios. En Túnez, en Túnez, esto significa ser cotitulares de las actividades, de las acciones, organizando festivales de cine, diferentes actividades culturales. Significa apoyar festivales pequeños o festivales jóvenes, darles visibilidad y dar visibilidad a las comunidades locales. También significa ayudar a personas artistas a conectar entre ellas para que puedan establecerse por sí mismas, incluso cuando el ciclo de financiación termina.
En última instancia, nuestro papel como mediadores internacionales no es solo em, proveer, sino también construir ecosistemas culturales que puedan sobrevivir a las crisis. A las crisis. Para mí, esa es la esencia de la diplomacia cultural suiza, que actúa como un socio confiable que tiende puentes que aguantan incluso en tiempos turbulentos. De nuevo, siguiente diapositiva, por favor. De nuevo, quiero darles las gracias por su atención. La verdad es que es muy importante para nosotras y nosotros y espero verles pronto en Túnez. Muchas gracias. Muchas gracias, Amira, por esa breve introducción a los abordajes de la Embajada Suiza en Túnez. Yo voy a ir al festival Dream City de Túnez. La verdad es que tengo muchas ganas. Y bueno, has destacado cosas importantes como la construcción de la confianza, que significa crear oportunidades de aprendizaje, pero también construir vías bidireccionales. Y también ha sido interesante lo que has dicho sobre esa posibilidad de crear posibilidades económicas para las comunidades locales. Y también que el enfoque va más allá, no solo de implementar eventos, sino co-crear conjuntamente, ¿no? Yo creo que después hablaremos un poquito más sobre esos ecosistemas culturales y asociaciones confiables y cómo pueden ser dentro de un contexto fragmentado. Ahora me gustaría pasarle la palabra a Frederique, que nos va a hablar sobre cómo el Goethe Institut trabaja y cuáles han sido sus lecciones aprendidas en relación a la confianza y cómo construir confianza en las relaciones internacionales culturales en los últimos años. Quería empezar hablando un poco del papel del Goethe Institut. Se fundó en los años 50 en Alemania como una asociación. Es un modelo un poco diferente al que tienen otros estados-nación en relación a sus institutos culturales. No está relacionado con la embajada, sino que es una entidad diferente cuya misión es promover la comprensión entre Alemania, Europa y el mundo y guiándose por los objetivos de la organización. Hay un marco de acuerdo con el Ministerio Federal de Educación y bueno, el instituto ofrece clases de idiomas e informa sobre Alemania y hay 150 institutos en 99 países. El Goethe Institut es una asociación registrada y opera de forma independiente, es neutral políticamente y económicamente independiente y eso explica también cómo abordamos la cuestión de la confianza. Yo creo que la confianza requiere de tiempo en primer lugar. No es algo que esté dado, que venga dado, no surge de la noche a la mañana y es algo que requiere de compromiso a largo plazo. El Goethe Institut lleva 70 años trabajando en intercambios culturales con muchos países y tiene relaciones profundas y, y en muchos contextos sigue trabajando en las regiones donde hay crisis también. Y yo creo que esta longevidad de las relaciones culturales del instituto ha permitido una continuidad que es esencial para la construcción de confianza. Yo creo que lo que esto significa es que, bueno, hemos podido desarrollar programas con socios garantizando que haya una coagencia. Es decir, no es que haya un proyecto que venga de Alemania y se imponga en cualquier país, sino que es un proceso de co-creación con los países con los que se colabora. Por ejemplo, hay un proyecto que tenemos ahora mismo en el Cairo, es un,
un festival de cine que hemos puesto en marcha en El Cairo, que parte de una iniciativa de una organización local de preservación y restauración de archivos cinematográficos que colabora con una organización de Berlín que también se dedica a la misma tarea. Y entonces hemos puesto en marcha em, este festival, em, bueno, hemos promovido dos películas en el marco de este festival que se proyectan durante la semana del festival, y estas películas hacen referencia a la ciudad donde se proyectan y también hacen referencia a diferentes contextos en diferentes países árabes, así como en Alemania. Este proceso de selección para estas películas, para este festival, requirió de mucha preparación, es algo que no se hace en un par de días, pero también implica muchas conversaciones sobre el valor artístico de las películas, la relevancia de las perspectivas, por qué elegimos una película y no la otra. Es decir, todo este proceso que hay detrás profundiza el conocimiento del contexto, ¿no?, de las personas que están involucradas en el proceso, y también da una perspectiva única a la audiencia que después viene a ver estas películas. Otro ejemplo, que es un proyecto regional en el que colaboramos, es Uncontrolled Gestures, que es un proyecto regional de danza. Vamos por la cuarta edición y es un proyecto en el que trabajamos conjuntamente con 7 personas coreógrafas de diferentes países de la región, y se les acompaña durante 6 meses por mentores de diferentes países árabes y de Alemania para que sigan elaborando sus performances. Y entonces implica 2 residencias, una en Cairo, que se celebrará este año, también coincidiendo con el Festival de Danza, y habrá un evento grande también. En el marco de esta residencia habrá un curador de Algeria que vive en Bruselas, tenemos un diseñador de iluminación de Alemania que estará trabajando con una persona coreógrafa del Líbano, o sea que es un proceso donde estas personas están trabajando juntas durante un tiempo prolongado, y después hay una segunda residencia en abril del año que viene, en la que, bueno, en parte se hace en Alemania, en 2 países, en dos regiones alemanas donde hay eh, industria cinematográfica, bueno, donde se cuece una fuerte producción artística en la región, y entonces al aunar a estos artistas de diferentes regiones se ve, bueno, cómo pueden apoyarse e inspirarse mutuamente. También, en cuanto a la cuestión de reconstruir la confianza en contextos frágiles, yo creo que somos todas muy conscientes de que se ha perdido mucha confianza en los últimos 2 años entre Europa y la región, especialmente entre Alemania y la región. Y todas las conversaciones que yo he tenido en los últimos 2 años giraban en torno a, bueno, eran cosas que no se habían planteado hasta ahora, como por ejemplo, la gente me preguntaba, ¿aún compartimos los mismos valores? ¿Están de verdad escuchándonos? Es decir, reconstruir esta confianza requiere de formatos a largo plazo, como residencias en las que la gente se queda un tiempo más largo. Es decir, no es llegar y besar el santo, o sea, no es un encuentro breve, sino... eh, eh, o sea, hay que mostrar al otro país que se les entiende, que hay un compromiso, ¿no? Y entonces necesitamos formatos que sean útiles para reconstruir esa confianza. Y yo creo que el papel de las organizaciones mediadoras como el Goethe Institute es construir estos espacios en los que el intercambio puede ocurrir, y puede ser a través de diferentes formatos, y tenemos diversos formatos. Pueden ser públicos, como por ejemplo... eh, un- también tenemos formatos públicos o semipúblicos o en absoluto públicos, ¿no? Porque hace falta un espacio que permita escuchar, entender, donde uno pueda sentirse libre de decir lo que realmente piensa y así poder trabajar conjuntamente. Yo creo que esos formatos como mentorías, diálogos sostenidos y residencias son claves porque son a largo plazo. Tenemos un programa de residencia en el Goethe Institute de aquí de Cairo y otro en Jerusalén. Tenemos otro programa en Berlín, en el centro de
de urbanística, y tenemos también otros programas en diferentes países árabes. Tenemos también el programa LISA, que es una palabra en árabe para decir aún o todavía no, y que gira en torno a, bueno, bueno, es un programa más diverso, ¿no? Y tenemos también en Marruecos, Egipto, Jordania, tenemos otros programas, y eso, cofinanciados por la Unión Europea, que promueven el intercambio en la región. Obviamente hay limitaciones para las organizaciones mediadoras, podemos proveer el espacio, pero la confianza tiene que co-crearse, o sea que no es algo que se pueda imponer o que se pueda pedir como requisito previo, sino que es algo que requiere de participación activa de ambas partes. Yo creo que lo importante para que haya una relación de confianza es que haya conversaciones abiertas y honestas, y también que haya una predisposición a entenderse por ambas partes. Y yo creo que escucharse debe valorarse incluso más que hablar, ¿no? Yo creo que la confianza no es una herramienta que se pueda usar en relaciones culturales, sino que es un proceso compartido para poder entender al otro, y se construye a través del tiempo, de las conversaciones, de experiencias compartidas, de solidaridad, y también a través del respeto mutuo, pero es algo que hay que crear. Gracias. Muchas gracias, Frederique, por esas ideas sobre cómo podemos crear confianza, y que es un proceso y que no puede ser una herramienta prefabricada. Ha sido muy interesante escuchar la perspectiva desde el Cairo, a pesar de que sabemos que estás a cargo de toda la región. Y ahora me gustaría pasarle la palabra a Mohamed, a quien hemos invitado como artista y comisario a esta mesa redonda, para que comparta su experiencia em, bueno, en el trabajo con organizaciones internacionales mediadoras. Me gustaría preguntarte cómo percibes esa participación o ese compromiso de estos actores mediadores, y ¿y cómo es tu trabajo desde la perspectiva de artista independiente o comisario independiente que no está involucrado directamente en estas estructuras de organizaciones mediadoras? Tienes la palabra, Mohamed. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Mike. En primer lugar, quiero decir que estoy hablando desde el Goethe Institut de Fania Goulon, que era agregado cultural hace poco, que ya se ha retirado. Y bueno, tengo que hablar bajito porque estoy curando una exposición que hay aquí en la galería del instituto, una exposición dentro del proyecto ALISA, que fue un proyecto de un año a través del cual, bueno, teníamos mentorías para artistas, y tenemos obras de estos artistas. La inauguración de esta exposición será mañana. Primero que nada, me gustaría darles las gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí dirigiéndome a ustedes. Trataré de ser lo más honesto posible, basándome en mi experiencia personal y profesional, con un espíritu crítico y constructivo. Me gustaría comenzar trasladándoles la sensación que tengo de inquietud, de preocupación, porque en Túnez y en muchos países del sur global, eh, bueno, nuestras únicas fuentes de financiación para los artistas no viene de nuestros gobiernos, sino de instituciones culturales extranjeras. Y todo eso está politizado y desconectado de las necesidades reales de los artistas. Esto, combinado con la inestabilidad política, dificulta el progreso enormemente. Recurrimos a la financiación internacional porque es la única forma de seguir creando. Para nosotros el arte no es un lujo, es una necesidad visceral. Creamos para aportar nuevas perspectivas, despertar conciencias, soñar y compartir valores.
Pero cuando el apoyo público es casi inexistente, la financiación extranjera se vuelve 5 veces más influyente. Es decir, da forma al panorama artístico e incluso a las identidades que estamos construyendo hoy en día. Mi relación con las organizaciones mediadoras internacionales es ambivalente. A menudo depende menos de las instituciones que de las personas que las integran realmente. Lo que a mí me importa más es muy sencillo. Son valores compartidos, que haya escucha genuina y sobre todo que haya transparencia y confianza. Desde mi experiencia de 2 décadas, puedo dar fe de la extraordinaria vitalidad y creatividad del sur global. Entre el 2015 y el 2019, coordiné SouthMed CV, que era una comunidad de práctica para el valor público de la cultura en el sur del Mediterráneo, bajo la dirección de Tony Coates. Este proyecto, financiado por la Unión Europea, apoyó a 40 organizaciones de la sociedad civil que utilizaban el arte para promover los derechos humanos, la educación y el desarrollo urbano, entre otras cosas. Fue una iniciativa hermosa y tuvo mucho éxito, pero como muchos proyectos piloto, terminó justo cuando estaba a punto de empezar, o sea, cuando estaba tomando carrerilla, ¿no? Y claro, esto pone de manifiesto nuestro principal desafío, que es la continuidad. Recuerdo que Tony Coates nos animaba a hablar en nuestros idiomas nativos, ¿no? Y una vez le pregunté, ¿pero has entendido lo que hemos dicho? Y él sonrió y contestó, no, pero me gusta cómo suena. Él siempre daba prioridad a construir esas relaciones sur-sur. Incluso los informes financieros, que normalmente suelen ser una carga burocrática, en sus manos se convertían en una herramienta de aprendizaje. Se pasaba horas trabajando con cada uno de los beneficiarios de becas y convertía el papeleo en un momento de diálogo y crecimiento. Oficialmente estaba contratado a tiempo parcial, pero como coordinador de proyectos, pero en realidad, o sea, trabajaba al 200%. Mientras tanto, el director general y el director financiero recibían salarios a tiempo completo por muy poco compromiso real. Tony llevaba el peso del proyecto sobre sus hombros. Tanto su corazón como su bolsillo eran claramente del sur. Hablando de continuidad, valoro iniciativas como los programas de antiguos alumnos del IFA, donde las conexiones continúan incluso 10 años después. Este tipo de relaciones humanas a largo plazo son inestimables, son muy valiosas, pero siguen siendo poco frecuentes porque nos enfrentamos a barreras, el acceso limitado a la movilidad de personas, fondos y obras de arte, y la dificultad de generar confianza con organizaciones que aún no nos conocen. La financiación mueve el mundo y la política refleja cómo otros nos ven. A menudo no se nos consulta cuando se definen las prioridades. Nuestras voces y nuestro conocimiento de nuestra propia sociedad está infrautilizado. Cuando se nos invita a hablar ante los responsables de toma de decisiones, se nos ve como personas individuales y aisladas, sin una escucha verdadera. Tenemos que encontrar nuevas formas de conectar más profundamente y más consistente y más a largo plazo con las personas artistas locales y los operadores locales. Y, y creo que las tres personas aquí estamos de acuerdo con esto. Conjuntamente, estas organizaciones escuchan principalmente a los que se acercan a ellos, en lugar de aquellos que piensan distinto. Quienes están aquí ya saben qué decir, qué escuchar, qué quieren escuchar, pero el verdadero cambio radica en buscar las voces divergentes. Tenemos que imaginar espacios para estos debates. Para mí, la confianza equivale a transparencia y apertura. Un enfoque estructurado en cómo los centros culturales y embajadas y otros elementos pueden trabajar en proyectos. Cuando se seleccionan proyectos de forma transparente, los resultados siempre son mejores, más fuertes, más justos y más inclusivos. La transparencia y la igualdad no son opcionales, son los cimientos de la confianza. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mohamed, por esta reflexión crítica que nos ayuda para propiciar el debate. Has mencionado algunas similitudes, transparencia, apertura, pero también has vertido una crítica en base a tu propia crítica, en tu propia experiencia, mejor dicho. Y bueno, como que la financiación refleja la política, creo que es un buen resumen de todo lo que criticas cuando hablamos del trabajo no remunerado, de la falta de puesta en comunicación con ciertas comunidades que podría ser un problema. Así que muchísimas gracias por esta perspectiva preliminar. Más tarde vamos a entrar en más detalle en este tema, pero de momento queremos resaltar el segundo aspecto, que es en realidad la función de las personas artistas y de los profesionales culturales y de cómo están abordando en estos momentos las fuentes históricas de conflicto y cómo pueden tratar de fomentar la cooperación intercultural. Creo que es de especial relevancia para la región Boana de Oriente Medio y África Occidental y África del Norte, especial nicho, porque son temas especialmente relevantes a nivel social, con estrategias creativas propias, con impacto social. Y queremos explorar este tipo de activismo cultural o artivismo que ha surgido durante, bueno, el movimiento tunecino, durante la primavera árabe, por ejemplo, también tras el 7 de octubre, y quisiera preguntarle cuál es la función de las personas artistas en estos momentos a la hora de abordar los conflictos actuales y también no sé si puede reflexionar un poco sobre dónde el activismo puede comportar riesgos de polarización, división a nivel de sociedad. No sé si esta vez podemos empezar con Frederike para que comparta sus ideas sobre la función de las personas artistas. Sí, muchísimas gracias, Maike. Creo que obviamente el arte con involucración social tiene poder. Se trata de dar voz a las personas marginadas y las personas artistas en FOC abordan fuentes históricas de conflicto de distintas formas, algunas formas de algunos de forma muy valiente y provocadora, otros de forma más introspectiva, y necesitamos esta diversidad de enfoques. Obviamente no hay una forma única para abordar esto. Creo que aquí lo verdaderamente importante es la historia que desean trasladar las personas artistas, la libertad de elegir. Esto es fundamental, creo. Y el arte y la cultura ofrece un espacio para la reflexión. La creación cultural abre espacios que no están necesariamente gobernados por la lógica, por la política, sino por la empatía y la imaginación. ¿Cómo puede ser algo distinto? ¿Cómo podemos ver la historia de forma distinta? Aquí se puede, bueno, puede haber mucha creatividad y nos hace sentir más complejidades a la hora de reflejar los conflictos, las coexistencias de forma que la diplomacia no puede. Y necesitamos estas opciones. Además, también hay límites de producción cultural. El arte puede concienciar sobre ciertas normas, pero creo que no puede sustituir los procesos políticos. Necesitamos cambiar estructuras societarias para, a veces, creo que hay una sobrecarga en el campo cultural que no está equipado para la gestión, porque la gestión sucede cuando la política pues puede fallar y se tiene que debatir sobre algo que pueda generar tensión y a veces, bueno, nos sentimos impotentes. La cultura puede hacer muchas cosas, pero no puede sustituir a estos procesos políticos, porque aquí es donde se traban acuerdos y son necesarios estos procesos políticos. Además, también creo que tenemos nuestras propias limitaciones. Podemos prestar apoyo a las personas artistas.
a la producción cultural, pero no podemos cambiar las circunstancias. Por ejemplo, podemos prestar apoyo a personas artistas desplazadas, pero no podemos ayudar a las organizaciones culturales. Por ejemplo, el Instituto Goethe ofrece financiación para artistas en riesgo en distintos contextos. Tenemos un problema para personas artistas sirias, iraníes, ucranianas, y en 2024 también tuvimos programas para personas artistas palestinas de Gaza y de Egipto. Hasta abril 2024 se calcula que 100.000 personas palestinas entraron en Egipto. Somos conscientes de la problemática y, bueno, hemos trabajado con artistas en Gaza, antes también en Egipto, y tenemos, bueno, una convocatoria abierta para posibilitar la transparencia en el proceso de selección y tener una mesa independiente de selección. Y bueno, en 2024 fuimos objeto de mucha crítica, especialmente en redes sociales, porque no había suficiente transparencia en el Instituto Goethe en torno a este proyecto, para indicar cómo se podía acceder a la financiación según contextos. Y la crítica era básicamente dejar de enviar armas en lugar de apoyar a los artistas. Eh, Obviamente no se trataba de lo uno o de lo otro, eran lo que entraba dentro de nuestros propios medios. Ay, no ha sido suficiente, pero es así como trabajamos y es lo que podemos hacer. Y recibimos muchas solicitudes y somos conscientes de la necesidad del programa, y esto nos ha permitido defender que se debía duplicar la financiación del programa, y ahora prestamos apoyo a más artistas, a los que llegan a Egipto, y creo que esto al final genera confianza, que tuviéramos este programa y que viéramos la necesidad y tratáramos de actuar en base a las posibilidades que estaban a nuestro alcance. En cuanto a oportunidades y riesgos y el activismo, creo que el arte puede humanizar el conflicto y resaltar las historias que se narran. Ahora, por ejemplo, tenemos la proyección de Ground Zero con distintos contenidos palestinos y gazatíes, bueno, eh, con este contenido 2024, y la situación ha ido agravándose, pero cuando vemos estos contenidos, estas cintas, vemos que el contenido es muy humano. La necesidad de crear. Pero también esto entraña un riesgo, y es que el arte se puede instrumentalizar cuando se ejerce presión sobre los artistas para que tomen bando, para que decidan en qué lado están. Hemos entablado muchos debates en el marco de este programa sobre si debíamos incluir proyecciones palestinas, qué tipo de proyecciones, y no podemos hacer la vista gorda a estos temas, y al final, bueno, optamos por proyectar esta cinta, Ground Zero. Muchas gracias, Federica. El término clave es la instrumentalización, que me lleva directamente a el siguiente turno de Mohamed, donde le voy a pedir que hable sobre la función de las personas artistas en situaciones de conflicto, y no sé si también está de acuerdo en la afirmación de que el activismo, el arte, puede cubrir una brecha que deja la diplomacia oficial. Muchas gracias, Federique, por esta perspectiva tan interesante. Creo que
a mí lo que más me interesa es la libertad de la persona artista para crear de forma independiente de su contexto, porque a veces colocamos una carga demasiado pesada sobre los hombros de las personas artistas y los artistas quieren trabajar como una persona humana normal, como un ciudadano del mundo, una ciudadana del mundo, y no quieren hablar de ciertos contextos. Esto es muy importante porque también observamos que muchas personas artistas se sienten obligadas a involucrarse para tener visibilidad, pero al mismo tiempo estoy seguro de que cuando conferimos libertad a las personas artistas, pues hablan en la mayoría de los casos de una manera muy poderosa de su contexto y a veces no tiene que ver con eventos recientes. Creo que las historias coloniales han creado distintos elementos y estamos tratando de reconstruirnos nosotros mismos ante un espejo roto que limita, fomenta el dolor y limita nuestra creatividad. Se trata de una forma de hacer las cosas de manera diferente y que a veces es difícil de leer, pero a veces tiene un enorme poder. Diría que hoy siento que estamos avanzando más allá del victimismo y conectando con partes más profundas de nuestra identidad, que existían mucho antes de que cualquiera pudiera reclamar su derecho a, a su identidad, y las recientes crisis globales vemos que no son siempre ejemplos. Las lecciones de la democracia y la justicia parecen cambiar dependiendo de si estábamos en Kiev o en Gaza. Como artistas se nos presta apoyo a veces cuando somos interesantes, y estoy hablando de las personas artistas de todo el mundo, no solo de nuestra región, o cuando ofrecemos una narrativa positiva, pero cuando somos críticos a veces se nos limita. Y creo en sembrar semillas que, si no pueden crecer mucho, siguen siendo vida. Y aquí la cooperación a veces es desigual y algunos tratan de defender sus argumentos en lugar de escuchar. Entonces, esto nos lleva a seguir sembrando semillas de confianza y solidaridad. El verdadero problema es cuando las personas de buena voluntad son enfrentadas unas a otras y las generaciones jóvenes son divididas, y debemos asegurarnos de que se construyan amistades transfronterizas. Para mí, creo que la línea divisoria no es norte-sur, no es este-oeste, es entre quienes hablan desde una perspectiva de amor y entre quienes hablan desde una perspectiva del odio. Como artistas debemos nutrir el amor incluso cuando hablamos de injusticias en momentos fragmentados. Gracias. Muchas gracias, Mohamed, por describir esta imagen del sembrado de semillas, que creo que es muy poderosa, y también por resaltar de nuevo la importancia de la libertad del arte. Creo que esto me lleva a la siguiente intervención de Amira. No sé si deseas reflexionar sobre este tema, la función de las personas artistas, la libertad de, bueno, conferir libertad al arte en momentos de conflicto, y cuál es tu experiencia como parte de la Embajada Suiza. Bueno, muchísimas gracias. Aquí en la Embajada Suiza, o incluso con Pro Helvetia, creemos que la función básica de las personas artistas es expresar la opinión de toda la sociedad. Ya no solo expresarse a sí mismas, no solo crear, comunicar, sino generar numerosos mensajes, ideas, emociones que se pueden luego expresar. Y entonces tratamos de prestar apoyo
a esta vertiente y tratamos de crear espacios, oportunidades para las personas artistas que deseen sacar a la luz sus ideas, por así decirlo. En la Embajada de Suiza no tenemos una convocatoria, sino que se basa en una solicitud espontánea, no tan formal. Siempre estamos abiertos a recibir solicitudes por parte de distintos organismos independientes, artistas independientes de toda Túnez, del norte, del sur, y nuestra función básicamente consiste en crear sinergias entre estos proyectos. No buscamos solo una exposición, una producción cinematográfica, sino que tratamos de posibilitar sinergias con estas personas artistas. Y bueno, tratamos de superar dichas crisis y en esta situación actual. Bueno, eso era. Muchas gracias. Muchas gracias, amiga. También en cuanto a sinergias y creación de colaboraciones en base a solicitudes, que es algo de un enfoque ligeramente distinto a lo que hace el Instituto Goethe. Antes de abrir el micrófono para las preguntas del público, quisiera formular una pregunta o quisiera compartir algo muy breve con todos ustedes que nos lleva al campo de las recomendaciones prácticas. Todos ustedes tienen mucha experiencia durante muchos años sobre el terreno en lo que tiene que ver con el tema de la conferencia. Y entonces quisiera preguntarles qué estrategias para la resiliencia, para el futuro resiliente de las relaciones culturales internacionales y de este mundo recomendarían, en este mundo cambiante nos recomendarían a todos. No sé si pueden compartir algunas lecciones aprendidas en base a su experiencia que se puedan transferir a otros contextos o que puedan resultar interesantes para nosotros y el público. Y ahora quisiera empezar con Mohamed, como artista. Muchas gracias, Meike. Desde mi experiencia, yo destacaría tres principios para un futuro más resiliente para las relaciones culturales internacionales. Pero primero querría decir que la resiliencia es un concepto muy bonito, pero para nosotros no es una elección. Nosotros tenemos que ser resilientes porque tenemos que sobrevivir, estamos en modo de supervivencia y soñamos con que un día podamos poner en marcha proyectos con fondos, que tengamos colaboradores que, bueno, que nos apoyen y que tengamos horarios de trabajo mm, bueno, concretos, ¿no? En primer lugar, yo diría como recomendación que hay que invertir en personas, no en proyectos, y reforzar las alianzas entre personas y organizaciones con valores compartidos. Quizá iniciativas pequeñas, flexibles, reuniones online, microproyectos, que pueden crear vínculos que duren o que superen situaciones y tiempos difíciles. También lo que he dicho antes, construir continuidad, no solo proyectos pilotos. Y para eso hace falta compromiso a largo plazo, como ya he dicho, no proyectos cortos que terminan cuando el trabajo verdadero no ha hecho más que empezar. Proteger la cultura contra el extremismo. Necesitamos un muro protector para que la política no borre lo que hemos construido de forma conjunta. Yo creo que esa es una recomendación también para el futuro. Si alimentamos estas alianzas humanas y las protegemos de las tormentas políticas, las simientes de nuestra cooperación
cooperación crecerán fuertes a lo largo del tiempo. Esas son mis recomendaciones. Muchas gracias. Le paso la palabra a Mira y después a Frederique para que nos cuenten cuáles son los principios que ella creen que son necesarios para el aprendizaje conjunto. Y bueno, yo tengo solo una recomendación que seguramente muchos artistas habrán escuchado ya, y es ser curiosos y curiosas. La curiosidad, desde mi punto de vista, y desde mi experiencia en el Departamento de Cultura de la Embajada de Suiza aquí en Túnez, cuando hablo con organizaciones de artistas, bueno, no sabían que tenemos un departamento cultural, que tenemos fondos, que tenemos proyectos culturales y de cooperación internacional para apoyar a personas artistas. Así que yo les sugiero, les recomiendo que sean curiosos, que pregunten, que piensen más allá de lo estipulado, que escriban mensajes a través de LinkedIn, de Facebook, por la vía que sea. Incluso si no se trata de un proyecto grande, ¿no? Todos los proyectos empiezan así, ¿no? Empiezan de la nada. Así que yo creo que esa es mi recomendación y espero bueno, que se comparta. Muchas gracias, Amira. Frederique, ¿cuáles son tus ideas? Bueno, una es muy similar a la que ha hecho Mohamed, que es construir y sostener redes. El término resiliencia no es algo que sea aislado, o sea, la resiliencia no la puede practicar una de forma aislada, sino que es relacional, ¿no? Dentro de crisis, de desplazamientos, de conflictos del tipo que sea, ¿no? Esa resiliencia es necesaria y yo creo que tenemos que seguir invirtiendo en esas redes de instituciones, sociedad civil, más allá de las fronteras. Estos proyectos no son simplemente para llevar a cabo un proyecto como tal, sino que son comunidades de confianza que tienen que sostenerse para que se conviertan también en sistemas de apoyo en términos en tiempos de crisis. Pero para eso hay que construirlas antes. Y el segundo principio yo creo que sería escuchar, entender y mantenerse en el compromiso. Es decir, a veces esa incertidumbre nos hace dar un paso atrás, ¿no? En momentos en momentos complejos, eh, pero pero realmente es necesario todo lo contrario. En momentos en los que una se siente incómoda, hay que escuchar con más atención todavía, incluso cuando una piensa que los puntos de vista son muy diferentes a los de la otra persona. Cuando una escucha detalladamente se da cuenta de que realmente las perspectivas no son tan diferentes. Puede que las relaciones al principio sean difíciles desde mi punto de vista, pero es muy importante escuchar, y las relaciones culturales solo prosperan si creamos espacio para la complejidad y no si simplificamos las cosas, ¿no? La complejidad tiene que estar ahí. Y también creo que no se trata solo de tener las respuestas a todas las preguntas, sino de mantenerse en la conversación, ser capaces de ser críticos y de hacer nuevas propuestas. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Frederique, Mohamed y Amira. Creo que sus recomendaciones encajan muy bien en ese puzzle que estamos construyendo y que, bueno, está trayendo piezas de diferentes sitios. Y yo creo que nos ayudan a entender lo que es la resiliencia dentro de las relaciones culturales internacionales o lo que significa un ecosistema resiliente. Obviamente no hay una solución estándar para todo, pero se trata de
procesos negociados, ¿no? O sea, la resiliencia no es una elección, es estar en modo de supervivencia, como Mohamed ha dicho, y también hemos hablado de la importancia de la curiosidad y de la apertura para promover el compromiso, y Frederique ha hablado de crear sistemas de apoyo, lo que también nos muestra que estamos hablando no solo de- de un proyecto único o de una experiencia única, sino que eh, se trata de crear ese sostén que nos ayudan a crear un soporte, a mantenerse comprometidos y mantener ese canal de comunicación. Y yo creo que eso es lo más importante que tenemos en una situación de crisis en la que las personas tienden a apartarse de los problemas, a alejarse de los problemas. Este es el momento en el que damos la palabra a la audiencia para que hagan sus preguntas. Ya tenemos 3 comentarios en el chat que están dando las gracias, en específico a Mohamed por haber planteado esos puntos de justicia sistémica, destacando la importancia de ir sembrando semillas y también por aportar esa perspectiva artística o del artista. Y quien quiera puede poner sus preguntas en el chat. No duden en hacerlo. Ya tenemos 2 preguntas y voy a tratar de resumirlas. La primera es de Musa Mantiti de Libia. Nos está diciendo que le interesan las ideas sobre países en situación de posconflicto como Libia y si las relaciones culturales pueden ser una herramienta para la construcción de la paz en vez de aplicar el poder blando. No sé, quizá tienen experiencias, ideas, iniciativas que puedan ser inspiradoras para el contexto de Libia. Eso sería interesante saberlo. Es una pregunta para los 3. Después tenemos a Ara Ekala, que tiene interés en saber más sobre el rol de las organizaciones de mediación que trabajan en el campo de plataformas de formación, programas de construcción de capacidades o intercambio de artistas entre Suiza y Túnez o Alemania y Túnez. Y la segunda pregunta está relacionada con el rol de las personas mediadoras in situ, es decir, cómo se lleva a cabo ese rol, ese papel, y cómo es la agenda de la diplomacia cultural traducida a acciones concretas dentro de su trabajo. Yo creo que ese último punto es interesante viéndolo desde la perspectiva de las agendas de la diplomacia cultural y cómo influyen en su trabajo, Frederique y Amira. Yo les paso la palabra directamente. Quizá podemos tener una conversación dinámica sobre estas preguntas, así que quien quiera que empiece. Sí, yo puedo contestar a la pregunta de Alep y Kahla. La primera pregunta sobre los programas de formación. No tenemos nuestros propios programas de formación, no imponemos, pero instamos a nuestros colaboradores a que establezcan ese tipo de programas en sus proyectos. Como ya he dicho antes en mi presentación, en el caso de la película eh, que, que estuvimos apoyando, no financiamos directamente la producción de la película, pero sí que dimos fondos para que la gente joven en la región de Kiev aprendiese sobre tareas cinematográficas como el montaje, etcétera, ¿no?
Y eh, ese es el taller que organizamos. Pero eso es lo que estamos haciendo ahora. Para el 2026 nos planteamos hacer diferentes talleres o sesiones de formación para nuestros colaboradores o para las personas artistas con las que colaboramos, para instarles a aprender cosas como escribir, redactar propuestas o cómo solicitar bueno, subvenciones o cómo redactar informes, por ejemplo. Esto es algo que haremos en el 2026. Y en cuanto al segundo punto, relacionado con nuestro papel como organizaciones mediadoras. En concreto, nuestra tarea consiste en facilitar las colaboraciones entre las instituciones y apoyar esa interacción. Como he dicho, somos un puente entre Suiza y Túnez. Cuando recibimos a personas artistas o a organizaciones para un festival, la primera pregunta que hacemos es si tenemos una, si tienen colaboradores suizos o no. Les decimos que tenemos una red de festivales, de artistas en Suiza, y después les instamos a que colaboren y les ayudamos a comprar su vuelo, su alojamiento, para que pasen un tiempo en Suiza y hagan esa experiencia ahí con estas organizaciones y estas personas artistas. Muchas gracias, Mohamed, Frederique. Sí, en cuanto al tema de Libia, el Goethe Institut ahora mismo no tiene oficina en Libia. Hemos tenido algunas actividades organizadas por el Goethe Institut de Tunecia allí, pero actualmente no hay ningún proyecto en marcha. Yo sé que el British Council sí que está activo en Libia. Quizá pueda comprobar, bueno, los programas que tiene el British Council allí, si hay algo que puede encajar. Y también en cuanto a la cultura Masik, yo creo que hay mucho trabajo que está haciendo la UNESCO para apoyar el patrimonio cultural y para ver si hay algo ahí, ¿no? En esos programas que pueda ser beneficioso para Libia. Sí, yo me acuerdo de un programa del Goethe Institut para gestores culturales de Libia que tuvo lugar en Túnez. Y eso fue muy interesante porque Libia y Túnez estaban pasando por tiempos difíciles, y yo sé que hay cada vez más artistas de Libia que están prosperando en Europa ahora mismo. O sea que yo creo que eso puede ser, o sea que son como embajadores también culturales. O sea que quizás sea interesante conectar con estas personas y ver si se puede empezar algún proyecto conjunto, pero también lo que puede ser interesante es, por ejemplo, ponerse en contacto con Amira, con Frederica y sus instituciones culturales y ver qué programas ofrecen. Quizá esa pueda ser también una buena estrategia. Bien, gracias. Tenemos 3 preguntas más que todavía bueno, que no se han leído no se han escrito en el chat público, pero que me las han enviado a mí directamente. La primera es de James Perkins, que le interesa saber cómo se puede medir la confianza. Es decir, ¿cómo uno sabe que hay confianza o que no hay confianza? ¿Hay algunos parámetros que nos sirvan para medir la confianza o que sirva para ver si se ha construido confianza, o en qué contexto se diría que algo solo ha ocurrido porque había confianza? Es una pregunta muy difícil, pero en mi caso, yo trabajé un año en el proyecto LISA, como he dicho, y el proyecto LISA es un proyecto de un año que pretende financiar proyectos artísticos dentro de las artes visuales y la música. Y el codirector artístico del programa
bueno, venía del instituto francés y nos dieron la confianza para construir este programa. Y bueno, yo puedo decir que la confianza se construye después de haber llevado a cabo conjuntamente algunas tareas y ver cómo se gestionan las cosas, cómo se gestiona la presión, por ejemplo, y, y también que se nos dé confianza o se nos dé seguridad en lo que estamos haciendo. Y al final, bueno, eso genera relaciones de confianza. Y la verdad es que el proceso fue muy exitoso porque, como he dicho, por supuesto, depende de las personas con las que se trabaje. Ahora tenemos confianza con estas personas y bueno, hemos seguido hablando de otras colaboraciones y claro, ese no era el caso antes de empezar el proyecto, es algo que se gestó a lo largo del proyecto. Yo creo que a menudo estas son, o sea, yo creo que a menudo se puede medir a través de las preguntas que la gente te hace o a través de lo que comparten contigo. Es decir, ¿habría una posibilidad de hacer esto? ¿O cuáles serían las reacciones si hiciéramos lo otro? Cuando realmente les interesa tu opinión, es que ahí se está construyendo confianza. O cuando te dan una tarea difícil y te tienen que hacer preguntas difíciles, ahí es cuando tú estás viendo que las personas se están comprometiendo, cuando ves que hay escepticismo por parte de las personas con las que trabajas, eh, ahí se ve que hay una falta de confianza y yo creo que tiene que ver con los testimonios de las personas, ¿no? Con las historias que implican encontrar soluciones conjuntas a determinados problemas, por ejemplo. Cuando la gente pregunta cosas como, ¿qué significaría esto para ustedes como institución, por ejemplo? Y tener este tipo de conversaciones hace ver que la confianza está ahí. Pero yo creo que no ayuda, tener una encuesta, ¿no? En la que se pregunte hasta qué punto hay confianza. No, yo creo que la confianza se ve a través de las experiencias vividas, ¿no? Gracias. Hay otra pregunta que ha hecho Ralph Willis, que está interesado en saber cómo las organizaciones pueden garantizar que sus estrategias de construcción de confianza no se están viendo como extensiones del poder blanco o blando o la imagen de un país extranjero que se está proyectando en Túnez, por ejemplo. ¿Alguna idea sobre cómo se está implementando esto sobre el terreno o cómo se ve esto sobre el terreno? Es una pregunta difícil también, porque los proyectos reflejan lo que pensamos de nosotros mismos también, ¿no? Yo no sé cuál es, o sea, hasta qué punto hay flexibilidad a la hora de co-crear proyectos. Hay mucha predisposición a construir proyectos conjuntos, pero incluso, pero incluso en mi caso, muchas veces em, bueno, nos sentimos muy ligados a la cultura occidental, porque así es como nos hemos construido también. Y sentimos, y yo creo que debemos girarnos más hacia nuestra cultura, hacia nuestro pasado. Yo creo que tenemos que saber muy bien lo que queremos y pensar que lo que mejor que podemos hacer es trabajar más dentro de nuestros países y de nuestra región y hablar mucho más para construir confianza entre nosotros primero y así después podemos tener conversaciones sobre cuáles son nuestras prioridades, qué es lo que aceptamos y lo que no. Muchas gracias. Muchas gracias, Mohamed. Frederique, Amira, ¿desean añadir algo? Bueno, se habla, no es tanto de lo que se hace, sino de la clave es cómo se hace, porque cuando hablamos de relaciones culturales hay distintas perspectivas. Creo, la cuestión con estas
estrategias de creación de confianza es que tenemos que ser sinceros. Hablamos de desigualdades y las hay. El Instituto Goethe es una gran organización, pero al mismo tiempo, gran parte de nuestro personal eh, procede de los países en los que operamos. Y esto lleva mucho debate en el seno del equipo y creo que nos necesitamos mutuamente. Necesitamos personas, artistas y pautas culturales para, bueno, pensar en proyectos que puedan ser pertinentes, relevantes, crear espacios que posibiliten la creatividad, que surja de manera natural. No es algo que se puede hacer en silos, de forma individual. Y cada organización cultural, cada artista, pues requiere mucha intermediación, ¿no? Porque hay muchas redes y esto tiene un enorme valor en el marco de este proyecto, cuando se trabaja con un instituto como el Goethe. Y creo que al final uno puede cuestionar qué tiene más valor, ¿no? La estructura y la financiación o la creatividad y la capacidad de expresión de las personas artistas. Creo que es un proyecto conjunto y me gustaría verlo así, pero es algo sobre lo que tenemos que reflexionar y quizá preguntarnos cuál es la estructura actual, cuál es la relación actual y también preguntar a otra persona cómo se siente con respecto a su organización y tratar de ser conscientes de todo ello y, bueno, crear algo, sea lo que sea. Muchas gracias. Amira, ¿desea añadir algo? Sí, en una palabra, la confianza. Llega paso a paso. Especialmente cuando hablamos de organizaciones extranjeras que no pueden llegar, por ejemplo, a un país como Túnez y decirle a las instituciones o a las personas artistas locales que confíen en nosotros o que nos den esto o lo otro. Se consigue poco a poco, con experiencia, tras numerosos proyectos conjuntos, co-creación, tras mucha coorganización. Y esto creemos que es la mejor estrategia posible para forjar la confianza en una organización extranjera con artistas locales. Muchísimas gracias. Desafortunadamente nos estamos quedando ya sin tiempo. No podemos responder más preguntas, pero quisiera dar las gracias a nuestros tres panelistas, Friederike, Mohamed, Amira, por compartir sus ideas, por compartir su perspectiva crítica con su propia profesión, entorno laboral. Ha sido enormemente inspirador y espero que podamos continuar el debate sobre cómo seguir desarrollando la confianza, el legado colonial, la colaboración cultural. Son distintos campos en los que tenemos que seguir trabajando. Y también quisiera dar las gracias a nuestro público por participar en esta sesión. Espero que el debate y las perspectivas compartidas sean válidas, sean útiles para su profesión, el sector académico, profesional o cualquier contexto en el que operen. También quisiera darles las gracias en nombre de la red ICRA a todas las personas panelistas por la sesión de hoy y para concluir quisiera señalar que mañana tenemos una sesión, una nueva sesión a las 10 de la mañana, hora central europea, sobre artivismo y autoritarismo de extrema derecha. O de autoritarismo de derechas. Y con esto les deseo feliz mañana, tarde, feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Amira, Maike. Hasta luego.